Muy buenas tardes, les damos la bienvenida una vez más a estos programas de conversación, donde hoy día nos va a acompañar una mujer que ustedes se van a dar cuenta que es extraordinaria. Ella no es chilena, es una congresista en Colombia que tiene su profesión como periodista, comunicadora social, pero que también ha hecho maestrías especiales en el área de economía, en el área de la seguridad, en el área de la defensa, en todo lo que dice relación con el terrorismo, con la contrainteligencia. Y estoy hablando de la senadora Paola Holguín Moreno, a quien me ha tocado conocer en distintas actividades a nivel internacional y también a través de las redes sociales, en distintas entrevistas que he podido ver sobre su trayectoria política. Y se van a sorprender de ver a una mujer que tiene una fortaleza enorme y que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de aquellas personas que han sido oprimidas por el terrorismo, un terrorismo brutal que les ha tocado vivir a los hermanos colombianos. Así que, senadora, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y esperamos que usted nos pueda ir contando todo lo que ha ocurrido en Colombia y en Latinoamérica, fruto de estas organizaciones criminales que han ido creciendo lamentablemente al amparo o al alero del narcotráfico. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor José Antonio, gracias por su generosa introducción y de verdad que para mí es un honor poder compartir nuevamente con usted un líder democrático inspirador para toda la región, para quienes tenemos obligaciones públicas en nuestros países. De verdad, muchas gracias y un honor estar con usted. Para nosotros también, como equipo, es un gusto que haya aceptado esta invitación y queremos partir por algo que no es tan político, sino más familiar, porque he visto por ahí que usted dice que ha participado en política desde la infancia, acompañando a sus padres en distintas actividades, porque ellos también tenían un rol muy público en lo que es la política o la acción social en Colombia. ¿Cómo fueron sus primeros años de vida en una familia que también tenía una línea política bastante clara por lo que he podido ver? Doctor José Antonio, cuando a mí me preguntan que cuándo decidí yo hacer política, les digo que es un defecto de nacimiento, es un tema de ADN. Yo nací en una familia, mis papás jamás fueron candidatos a nada, pero siempre fueron muy políticos. Entonces, siempre apoyaban campañas, ayudaban a financiar, me llevaban a hacer todos los recorridos, todo el proselitismo. De hecho, cuando a mí me preguntan, yo les digo que la imagen que yo tengo más clara es pequeñita, de unos 4 años. Me ponían las camiseticas de campaña y me quedaba arrastrando como una batica. Y en esa época en Colombia la gente votaba con una papeletica que se metía en un sobre. Y ese era mi trabajo. Yo tenía que meter las papeleticas en los sobres. Y recuerdo pequeñita en una sillita sentada escuchando discursos políticos. Entonces, toda como que mi infancia y mi vida estuve en una familia donde el ejercicio político era muy importante. Lamentablemente, mi papá falleció antes de yo ser senadora y mi mamá falleció después de ganar la elección, pero no le tocó la posesión. Pero ellos saben que ellos me formaron para hacer lo que soy, para hacer lo que estoy haciendo y yo le pido mucho a Dios no defraudarlos, no ir a defraudar. Y ya una vez que salió de la escuela, del colegio, y decide estudiar periodismo y comunicación social, eh, en- ¿por qué opta por una carrera comunicacional? Y después, ¿cómo se va desarrollando su vida profesional en torno a esa carrera que usted elige? Fue muy particular, doctor José Antonio, porque de hecho yo sigo siendo buena amiga de la que era la decana de mi facultad. Y ella se muere de risa porque recuerda que cuando yo llegué a la entrevista, yo fui mejor bachiller de la Bolivariana y al ser mejor bachiller, yo no tenía que presentar examen, sino que podía escoger la carrera que quisiera
y simplemente ingresaba con la entrevista, sin examen. Entonces, cuando ella me hace la entrevista y me dice, ¿usted por qué quiere ser comunicadora periodista? Y le dije, porque yo voy a ser presidente. Y ella, muerta de risa, me dice, no lo entiendo. Entonces normalmente los presidentes estudian Derecho en Colombia. Y yo le dije, es que yo siento que el periodismo es muy parecido a la política, porque finalmente trabajamos con un tema común que es la opinión pública. Y para mí el ejercicio político también es un ejercicio comunicacional. Yo tenía esa obsesión desde muy joven, que la política era un ejercicio de comunicación, y por eso decidí que esa fuera mi primera carrera. Fue muy frustrante porque no pude ejercer el periodismo, porque cuando intenté hacerlo choqué con muchas cosas. Recuerdo alguna vez en la práctica en un canal regional en Colombia, en Teleantioquia, fuimos a cubrir la masacre de unos muchachos en el Ajizal. Y eso terminó costando amenazas contra los periodistas, uno tuvo que salir del país, entonces yo dije, así no es. Después intenté con radio y tuve una experiencia igual de difícil, entonces dije, no, esto no es. Y por eso cuando terminé me dediqué como a las relaciones públicas y a la docencia muchos años, a la docencia universitaria, sin dejar de hacer el ejercicio político. Y ya después las circunstancias me fueron llevando a trabajar con el expresidente Uribe, con el expresidente Macri, con el expresidente Calderón en México. Y lo hice así, pero ese tema fue bien particular cuando yo dije que iba a ser periodista, porque lo normal no es que esa sea la carrera para alguien que tiene aspiraciones políticas. Y de ahí usted sigue estudiando y perfeccionándose, porque la educación es un proceso continuo, que es algo que nosotros siempre señalamos, que uno nunca deja de aprender, de estudiar, de conocer, y opta, por una parte, estudiando algo de economía, y después se va especializando en el área de la defensa, en el área del combate al terrorismo, incluso hace un curso en un batallón, y le quería preguntar si ese curso en batallón quiere decir que usted hizo ejercicios militares o es una manera de expresarse en Colombia de conocimientos técnicos en temas militares. Pero que nos cuente un poquitito su paso por la economía y después que nos relate por qué va tomando el rumbo de convertirse en una experta en temas de defensa, seguridad y de combate al terrorismo. Doctor José Antonio, la primera razón por la que yo me fui tanto por los temas de seguridad y defensa es porque yo nací en Medellín. Y Medellín ha sido una ciudad muy martirizada por el terrorismo y el narcotráfico. Y cuando uno crece en un país y en una ciudad con esta complejidad, uno no quisiera que nadie más padeciera lo que uno vivió. Recuerdo que en uno de los bombazos que pusieron en un batallón que quedaba detrás de la casa nuestra, todos los vidrios se vinieron abajo. Alguna vez yo estaba también en un lugar donde pusieron otra bomba y esas son imágenes que uno nunca olvida. Nosotros no sabemos cómo escapamos vivos de tantos bombazos, de tantos ataques. Y uno no quiere que nadie padezca eso. Entonces, cuando yo terminé comunicación, hice una maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo. Luego en la Escuela de Guerra estudié seguridad y defensa y luego en Estados Unidos hice un curso de seguridad y defensa y otro de contraterrorismo y contrainsurgencia. Y en parte también hay una razón que es accesoria, que no fue la principal, pero que es importante, y es a las mujeres en política, normalmente en los dos temas que le da lidia al ciudadano creerles, en el tema de seguridad y en el tema de economía. No sé por qué creen que las mujeres somos muy buenas para los temas sociales, pero muy malas para esos dos temas. Entonces, yo tenía que estudiar para que no desconfiaran de mi capacidad. Entonces, estudié el tema de economía, estudié el tema de seguridad, y en Colombia existe algo muy bonito que son los cursos de reserva. Y es que si uno no paga servicio militar, porque lamentablemente en Colombia las mujeres no pagamos servicio militar,
Entonces uno, cuando es profesional, puede ir a hacer un curso que dura un año, donde aprende todo, lo puede hacer en cualquiera de las fuerzas, ejército, fuerza aérea, policía, donde uno quiera. Yo hice ese curso, fue muy lindo, lo hice en el batallón de ingenieros de Bello, cuando era comandante de la 4ª Brigada, mi general Montoya, y es un curso donde te enseñan a armar y a desarmar fusil, gimnasia americana, los himnos, todo lo del ejército, y es muy duro. Nos decían que éramos unos vaselinos. Yo recuerdo que en esa época llegaba a mi casa con unos hematomas del entrenamiento y mi mamá me llenaba la bañera con agua con sal para desinflamar. Y lo hice y lo haría 1.000.000 de veces, porque ahí uno aprende a valorar el esfuerzo de los héroes del ejército, de las fuerzas militares y de policía, y uno va una vececita a la semana. El entrenamiento es bonito, es duro, y yo creo que eso lo acerca a uno mucho más al trabajo heroico de la fuerza pública. Y tengo todavía muy buenos compañeros, lanzas de ese curso. Lamentablemente yo no pude seguir porque en ese entonces suspendí y me fui para la presidencia a trabajar con el expresidente Uribe. Muchos de ellos sí continuaron su carrera dentro de la reserva y son capitanes o han ido ascendiendo. Pero yo creo que es una experiencia muy bonita. El entrenamiento es duro, es bonito. A las 6 de la mañana tenía que estar formada en Bello. Y sabe, doctor José Antonio, que tengo que confesar que yo guardo todavía ese uniforme. Guardo mi uniforme, mis botas del ejército. Y para mí es muy especial y muy significativo. Es de esas cosas que se graban con sangre, que uno no... Y recuerdo mucho el entrenamiento y tengo toda la gratitud por el ejército que me dio esa oportunidad y por los compañeros de curso. Y después avanzando en su vida, usted de alguna manera, y quisiera saber cómo, conoce al presidente Uribe, a quien yo admiro y que también tuve el honor de poder entrevistar. Después quiero profundizar un poquitito en el tema que hoy día está lamentablemente sufriendo el presidente Uribe. Pero ¿cómo conoce usted o cómo se entera de que existe un político que iba a transformar el tema social, el tema económico colombiano como ningún otro? ¿Cuándo se entera usted de que existe este señor Uribe y cómo llega usted a trabajar tan cercanamente con el presidente? Antes de hacer una acotación, doctor José Antonio, es que yo le tengo que aclarar a todos que la admiración es mutua, porque el expresidente Uribe también lo admira mucho a usted y habla de usted y de la firmeza en los principios, que a veces es tan difícil en política. ¿Cómo conozco yo al presidente Uribe? Yo creo que como buena paisa, todos nos enteramos que había un joven político muy prominente cuando él fue gobernador de Antioquia. Él antes había sido alcalde de Medellín, luego fue gobernador, pero fue muy significativo porque él fue gobernador no por un partido político, sino por un movimiento ciudadano que se llamaba Primero Antioquia. Ahí empecé a conocerlo, después vi su labor como senador y ya personalmente fue muy particular. Yo era profesora universitaria y yo hice un ejercicio con mis alumnos y era que cuando los candidatos a la presidencia venían a Medellín, donde yo era docente, los llevaba y les decía, ustedes tienen que aprender a tomar decisiones formadas e informadas. Yo quiero que conozcan de primera mano a los candidatos, que los vean, que los escuchen, que analicen discurso, propuesta. Y así lo hice. Entonces, el día que tocó Uribe, yo estaba con mis alumnos, yo en esa época no sé cuántos años tenía, eso fue hace 20 años, más o menos. Tenía 26 años. Entonces yo fui con mis alumnos, levanté la mano, hice cualquier pregunta que no recuerdo. Y cuando terminó el foro se me acercó alguien y me dijo, oiga niña, ¿usted quién es? Y le dije, yo soy profesora, yo soy mis alumnos. Usted es muy chiquita. Y yo, no, yo soy la docente, ellos son mis alumnos, estamos haciendo este ejercicio. Y me dijo,
usted puede ir a una entrevista conmigo el próximo lunes. Yo, sí, señor. Cuando llego a la entrevista, la persona que me había invitado terminó siendo el ministro de Transporte los 8 años de Uribe, alguien que falleció y que se convirtió en un maestro, que es Andrés Uriel Gallego. Y me dijo, es que a mí me impresionó la agudeza de su intervención. Yo le quiero preguntar, ¿usted nos quiere ayudar haciendo paper para el candidato a la presidencia? Y yo le dije, con todo gusto. Entonces ya me presentó un grupo y empecé a trabajar como en un comité que elaboraba papers sobre distintos temas para el candidato. Cuando él gana, me invitan a irme a Bogotá. Yo les dije, no puedo, mi papá estaba muy enfermo. Cuando fallece mi papá, entonces yo ya sí acepto ir por 6 meses y me quedé los 8 años. Inicialmente iba 6 meses y yo no voy a olvidar una cosa, doctor José Antonio, y es que yo creo que en lo pequeño se conoce lo grande. El día que yo llego allá a trabajar, los asesores, el doctor José Obdulio Gaviria, que era como la mano derecha del expresidente, me subió al despacho con él y me dice, mire, le presento su nueva asesora, se llama Paola Holguín, Y el presidente me empieza a preguntar cosas y me dice, mija, ¿usted con quién se vino a vivir acá? Y le dije, sola, presidente, mi mamá se quedó con mis hermanitos en Medellín, mi papá falleció hace poco. Y el expresidente a los días manda a dar una misa por mi papá en la casa de Nariño. Y esas son cosas que uno nunca olvida y que le generan a uno una gratitud eterna, porque un presidente tiene mucho en qué pensar para que se acuerde que allá hay una asesora que había perdido a su padre y dar una misa por él. Son cosas que uno nunca olvida y ahí empecé a trabajar con él, estuve con él durante todo su gobierno, solo salí un año después del bombardeo al narcoterrorista de Raúl Reyes. Ese año me fui a México, luego regresé a Colombia, terminamos el gobierno y continué con él desde que entregamos hasta diciembre, porque ya ahí me fui a trabajar con el expresidente Calderón a México un año, su último año de gobierno. Y toda esa experiencia acompañando al expresidente Uribe le permitió a usted conocer una real transformación de lo que era la realidad colombiana. El presidente Uribe siempre habla de lo que es la política de seguridad democrática. Quizá usted nos pudiera explicar un poco, porque Colombia sufrió un proceso de violencia extrema como quizás ningún otro país ha conocido, donde la cantidad de asesinatos, secuestros, atentados como los que usted nos relata, de bombas, hacían prácticamente imposible vivir en paz y en tranquilidad. ¿En qué consistía la política de seguridad democrática que instauró el expresidente Uribe? Doctor José Antonio, ahí yo lo primero que quiero decir es que uno de los errores que nosotros cometimos fue no documentar la política del expresidente. Porque yo creo que el modelo que él implementó en Colombia y que llegó a Colombia de un estado fallido a un país con toda la esperanza y por una senda de crecimiento, es un modelo que le sirve a cualquier país latinoamericano. ¿Cuál era la base? Volver a generar confianza. Confianza del ciudadano en la democracia, en las instituciones, confianza de los inversionistas. Esa era la meta y la palabra clave. Confianza fundada en 3 pilares fundamentales: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. La seguridad no como un fin en sí mismo, sino como el elemento para lograr inversión que permite crecimiento económico y con ese crecimiento económico a su vez lograr menos pobreza y más equidad. Ese era el trípode. ¿Por qué se llamó seguridad democrática? Porque lamentablemente en América Latina hay una visión negativa sobre la seguridad. La mayoría de ciudadanos cree que la seguridad es un tema militarista, es un tema de esa corriente de seguridad nacional donde se protegía al amigo, pero se perseguía al contendor. Entonces el expresidente Uribe dice, a la seguridad hay que ponerle apellido.
Por eso se llamó seguridad democrática, porque era seguridad para todos. Lo primero que hicimos fue desideologizar y despolitizar la seguridad. Que la gente entendiera que el tema de seguridad no es un problema de izquierda o de derecha o solo de militares. Que la gente entendiera que la seguridad es un derecho humano, el primero de todos, porque es el que ayuda a garantizar la vida. Que es un bien público, que es una política transversal, porque sin seguridad no es posible ningún otro derecho ni ninguna otra política. A partir de eso, generamos una visión integral de seguridad. Lamentablemente en América Latina, generalmente hay dos visiones, o los que se concentran en la prevención o los que se concentran en el control y la represión. ¿Qué necesita América Latina? Una visión integral, donde haya prevención, control y rehabilitación, donde haya metas claras de corto, mediano y largo plazo. ¿Y por qué hago énfasis en esto, doctor José Antonio? Porque la gente también necesita victorias tempranas. La gente necesita percibir que la política de seguridad da resultados para confiar en ella. Y un tema muy importante, la política de seguridad se legitima en la medida en que se da bajo el marco del respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos humanos. Ojo, derechos humanos que son derechos para todos, no izquierdos humanos, porque hay sectores que hacen creer que los derechos son solo para los criminales o para la izquierda radical. Son derechos humanos, son derechos para todos, para todos. Hay que proteger a toda la sociedad, a todos, al amigo y al contendor, al empresario y al trabajador, a todos. En ese tema nosotros hicimos cosas muy importantes. Con esta visión integral, primero, hacer entender que en prevención, en una política de seguridad, tiene que actuar todo el Estado y toda la sociedad. Por ejemplo, un tema de prevención es control del consumo de drogas, que es un tema de salud pública, que es un tema de educación. Por ejemplo, lugares públicos bien iluminados. El ex alcalde de Nueva York hablaba de la ética y la estética en la seguridad. Un lugar mal iluminado es un lugar propenso para que los criminales actúen, un lugar descuidado. Entonces, todos esos temas hacen parte de la prevención, una justicia que opere, porque ahí hay una cosa importante, doctor José Antonio. Seguridad y justicia son un binomio inseparable. Sin seguridad, sin justicia, no puede haber seguridad. Colombia tiene un problema. Colombia es un país con una impunidad superior al 90%. Con estos niveles de impunidad es muy difícil garantizar cualquier política de seguridad. ¿Por qué? Todos los crímenes son crímenes de cálculo. El secuestro, la extorsión, el narcotráfico, la corrupción, todos son crímenes de cálculo. ¿Qué piensa el criminal? Costo-beneficio. En un país con altos niveles de impunidad, es muy factible que cualquier criminal opte por el crimen, porque la posibilidad de ser capturado y judicializado es muy baja. Entonces, uno no puede olvidar eso. Seguridad y justicia son binomios inseparables. Y ojo, la justicia tiene que tener la capacidad de reacción a los distintos tipos de delitos y a la mutación que van dando esos delitos. Ese es un tema importante. Ese tema va asociado al control, al fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía. Mire, muchos demócratas, por debilidad, terminan de idiotas útiles de los criminales. Las estructuras criminales y sus cómplices siempre juegan al debilitamiento institucional y al debilitamiento y a deslegitimar a las fuerzas militares y de policía. Uno no puede permitir que eso pase, porque la fuerza militar y de policía es la fuerza legítima del Estado. El Estado los estados tienen tres poderes: el poder económico, el poder de conciencia, de comunicación y el poder coercitivo. En un estado de libre mercado, usted renuncia al control económico porque hay libertad de emprendimiento, porque hay libertad de mercado.
En una democracia, usted permite que la gente piense y diga lo que quiera, hay libertad de expresión. El único poder al que jamás podrá renunciar el Estado es al poder coercitivo, porque finalmente volveríamos a ese estado terrible que Hobbes señala en el Leviatán, que es al salvaje. La fuerza pública es la fuerza legítima del Estado, que está ahí porque nosotros como ciudadanos en el pacto que hacemos decimos, yo renuncio al poder coercitivo y se lo entrego al Estado. A ese poder el Estado nunca puede renunciar. Por lo tanto, nunca puede permitir el debilitamiento de las fuerzas militares y de policía, que es la fuerza legítima que garantiza la seguridad y la convivencia de los ciudadanos, que es la que garantiza la defensa y la integridad del territorio. Nosotros ahí hicimos una importante labor. Hay que enseñarle a las presentes y futuras generaciones a querer y a respetar la fuerza pública, a querer y a respetar la autoridad, a entender que eso es parte del pacto social para poder vivir en armonía, para poder desarrollarnos todos. Y el tema de la rehabilitación, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema penitenciario y carcelario. Lamentablemente en Colombia muchos delitos se continúan cometiendo desde las cárceles. Es muy importante que las cárceles de verdad sirvan de centros de resocialización, no de universidades del crimen. Es muy importante. Y otra cosa, doctor José Antonio, mire, lamentablemente en Colombia se vino imponiendo una modita muy dañina, que es el tema de la impunidad. Y es creer que a igual delito no puede haber igual sanción, sino que depende. Entonces, por ejemplo, la FARC, terrorista, narcotraficante, violadora y reclutadora de menores, ¿cuál fue el castigo? Curules en el Congreso, sin pagar un solo día de cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? No pueden existir dobles raseros. La ley es dura, pero es la ley. Y se tiene que imponer igual para todos, porque mucha gente por afinidad ideológica termina en complicidad criminal creyendo que el castigo depende de quién sea el delincuente, no del tipo de delito. Eso hace mucho daño a la sociedad, doctor José Antonio. ¿Cuál fue el resultado de toda esta política? Se logró reducir en más de un 90% el secuestro. Se logró reducir en un 50% más o menos el homicidio. Logramos tener unos índices muy bajos. Pasamos de más de 100.000 hectáreas de coca a 48.000. Hoy lamentablemente tenemos más de 200.000. ¿A qué voy? Que una política legítima, legitimada, integral de seguridad trae como rédito la reducción de todos los delitos de mayor impacto. Y a su vez eso viene asociado a crecimiento económico, que se tiene que traducir y se tradujo en Colombia en mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Es que mire, la seguridad no es solo para los ricos, que la seguridad es para todos. Yo le voy a contar una anécdota y perdón que haya sido tan extensa en esta respuesta, doctor José Antonio. Alguna vez íbamos por carretera y una mujer paró el presidente, él siempre paraba en los peajes y se bajaba a saludar a la gente, a conversar. Y se le acercó una mujer muy humilde y le dijo, presidente, gracias por devolverme mi empresa. Y le dice el presidente, mi señora, y cuénteme cuál es su empresa. Yo vendo hamacas y artesanías al borde de la carretera. Y cuando no había seguridad, nadie transitaba por las vías. Usted nos devolvió las vías y me devolvió mi empresa. La seguridad es para todos, porque si no hay seguridad, el señor que tiene la tiendita en barrio tiene que pagarle una extorsión a los criminales. El niño no puede ir a la escuela porque los bandidos se adueñan y le venden drogas en las escuelas. La seguridad es para todos, doctor José Antonio. Es un bien público, es un derecho humano y los estados y la sociedad tienen la obligación
de buscar garantizar la seguridad. Mire, ese cuentico de la revolución molecular disipada, de estas revueltas que se traducen en caos, afectan a todos. ¿Usted cree que cuando vandalizan el transporte público en las ciudades, es que en el transporte público no se mueven los millonarios, se mueve el ciudadano que va a su trabajo, se mueven los estudiantes que van a las universidades y a las escuelas? Es que la seguridad hay que garantizarla para todos, porque es ese bien que termina afectándolos a todos. En Colombia tuvimos una época donde las estructuras criminales se enfrentaban en los barrios y las balas perdidas mataron a muchos niños y a muchos ciudadanos. ¿Usted cree que una bala perdida le pregunta al ciudadano, óigame, usted es de izquierda o de derecha? ¿Cuál es su declaración de renta antes de matarlo? No, no, doctor José Antonio. Por eso hay que garantizar la seguridad, porque es un bien público para todos, para todos. Impresionante, senadora, que uno la escucha con esa fuerza, con esa energía, con esa convicción, y no puede dejar de ver lo que ocurre en el país de uno. Usted habla de las balas perdidas, en Chile hablamos de las balas locas, que precisamente salen del armamento de los narcotraficantes, que se van tomando barrios. Usted habla de la seguridad como bien público para toda la ciudadanía, y nosotros hoy día tenemos un sector, una zona de nuestro país que se ha visto envuelta y se ha visto capturada por el narcoterrorismo, como es la zona de la Araucanía. Y ahí, bueno, uno dice tantas cosas que debemos aprender de países que han llegado a estar al borde de ser estados fallidos. Y usted también ha señalado en distintas ocasiones que los espacios en el territorio y en la política, si no los ocupa el Estado, los ocupa alguna organización. Si usted también nos pudiera develar la asociación que existe entre las organizaciones criminales y el narcotráfico, porque también la he escuchado señalar que el narcotráfico le genera el combustible, o la droga genera el combustible, ¿no es cierto?, para las distintas organizaciones criminales. Y hay ahí una asociación ilícita que es muy fuerte y que va generando distintos grados de corrupción en los países. Así es, varias cosas, doctor José Antonio. La primera es, yo le hago un llamado a Chile y se lo hice hace por ahí 15 años a México y no me escucharon. No vean la foto, vean la película. Países como el suyo puede que hoy no tengan índices tan graves de delincuencia y violencia como el nuestro, pero es más fácil contener que tratar de recuperar cuando han crecido y se han fortalecido las estructuras criminales. No menosprecien nunca una estructura criminal. No crean que porque hoy no pone bombas no. Cuando ven debilidad y ven oportunidad. Las estructuras criminales siempre van a ir creciendo en fuerza, en capacidad destructiva y en los negocios. Les cuento qué pasó en Colombia. En Colombia en los años 70, lo único que había era unos cultivos de marihuana en la zona costera norte. Esa época se conoció como el boom de la marimba. Todo el mundo dijo, ¿qué importa? Son unos cultivitos de marihuana. Después ellos vieron que había otro negocio, traer la hoja de coca de Bolivia, de Perú y transformarla en laboratorios. ¿Qué importaba? Solo eran laboratorios. Después vieron que el negocio era llevar la coca a otros países y empezaron a traficar. Después vieron que el negocio era quitarle la distribución en Estados Unidos a los cubanos. Mandaron sicarios a matar a los cubanos y se quedaron con la distribución allá. Y terminamos teniendo los grandes carteles de narcotráfico que el mundo conoció. No menosprecien nunca la criminalidad, porque ellos siempre van a buscar crecer y van a ir haciendo delitos conexos. Entonces, el narcotráfico es conexo al terrorismo, es conexo a la extorsión, es conexo al secuestro. No se descuide. 2,
Usted lo dijo bien, doctor José Antonio, y yo siempre lo repito. Lamentablemente en América Latina hemos tenido más territorio que Estado. Y en los países donde no se ejerce control estatal sobre cada centímetro del territorio, esos vacíos de poder empiezan a copar estructuras criminales. 3. Nosotros tenemos que actuar de manera cohesionada y en red, porque ellos actúan así. No crean que las estructuras criminales son estructuras aisladas. La FARC tiene vínculos con los guerrilleros de Chile, con los de Argentina, con los de Paraguay. Yo le comentaba que hace unos minutos estaba hablando para un medio paraguayo, porque la guerrilla de allá, el EPP, en uno de sus campamentos tenía unas niñas que terminaron muertas. Esa organización ha estado vinculada a la FARC. De hecho, cuando secuestraron y encontraron muerta a la hija del expresidente paraguayo, los secuestradores confesaron que habían sido entrenados por la FARC. Entonces, esa es otra cosa importante. Los criminales actúan en red. Ellos se transmiten el know-how. ETA le enseñó a usar explosivos a la FARC. Los Tigres para la Liberación. Hoy la FARC y Hezbollah están en Venezuela. Entonces es muy importante no minimizar, entender el peligro, entender que ellos actúan en red. Y ojo, doctor José Antonio, uno lamentablemente cree que con los criminales hay que tener generosidad. Ellos siempre leen la generosidad como debilidad. Y yo repito y repito algo que me enseñaron mis papás. Los bandidos son como los perros que muerden cuando huelen miedo. Firmeza y autoridad es la única postura posible contra el terrorismo y contra la delincuencia. Mire, lamentablemente el expresidente Uribe repite mucho algo que pasó en Colombia, y es que en Colombia el terrorismo creció al amparo de la debilidad de autoridad. Creció consentido por el discurso cómplice, por la actitud débil y por el escrito arrodillado de muchos demócratas que confundieron democracia con democraterismo, que creyeron. Mire, hay un libro de Sabater sobre ETA, y ese libro me impresiona porque habla de la dialoguitis. Y es que los demócratas creemos que como somos demócratas hay que dialogar todo y con todos, incluyendo a los terroristas, incluyendo a los vándalos, incluyendo a los criminales. Eso no está bien, doctor José Antonio. El diálogo en democracia y por respeto a la democracia tiene que venir dado con unas condiciones. El diálogo es entre demócratas, no con terroristas. Y en el diálogo no se puede dialogar todo, hay unos puntos rojos. No vaya a caer Chile nunca en lo que cayó Colombia por esa dialoguitis con la FARC y con tantas estructuras criminales, que lo que terminó haciendo fue debilitando al Estado, fortaleciendo a los criminales que más de una vez nos han tenido en jaque. Uno la escucha con esa fuerza, pero también con alegría, porque dice, yo amo mi patria, a mí me gusta lo que hago, pero quizás las personas que nos están escuchando, nos están viendo, no saben que usted fue declarada objetivo militar de la FARC el año 2010. Y eso, al parecer, y por lo que la escucho, se debe mantener, porque claramente deben tener respeto, pero también algún grado de odiosidad hacia su persona por decir las cosas por su nombre. ¿Cómo fue o cómo sobrelleva esta situación de ser declarada objetivo militar por las FARC, que son organizaciones criminales que se dedican al secuestro y al asesinato? Lo primero, doctor José Antonio, es que yo le tengo que enviar un mensaje de agradecimiento desde el fondo del alma a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección,
porque yo he tenido la fortuna de tener el apoyo, de tener un equipo de seguridad desde 2010 que soy objetivo. Yo hoy tengo 5 hombres que me protegen, 3 en Medellín, 2 en Bogotá. A ellos y a sus familias nunca voy a tener cómo pagarles tanto sacrificio, que estén conmigo siempre, en los trasnochos, en esas jornadas tan largas de trabajo. Lo primero que yo tengo que hacer es agradecerles a ellos. 2, en algún momento, yo tengo una anécdota, hace por ahí 3 años, me llamó el encargado de seguridad del Congreso y me dijo, senadora, tenemos que redoblar su equipo de seguridad porque hay nuevos indicios de amenaza y de atentado. Y le dije, no, déjenme así, porque el día que ellos me quieran recoger van a matar a los hombres que están conmigo, no arriesgue más hombres. Déjenme así, que encima de Dios no hay nadie y mi Dios me va a ayudar. Y me quedé con el mismo esquema que tengo. Yo creo que aquí lo importante es, hay una cosa, doctor José Antonio, que yo la he visto en usted y que yo también la tengo. Cuando uno ejerce la política como vocación, uno entiende la política como martirio y como camino a la santidad. Porque el servicio a los demás se tiene que dar por encima de uno y de su propia vida. Esa es nuestra tarea como políticos. Yo no le voy a negar que a veces se puede sentir un poquito de miedo, más que por uno, por la familia de uno, por los hombres de protección que están con uno y tienen familias. Pero uno aquí tiene que saber que si el precio es la vida, es un precio muy bajito por la defensa del país, por la defensa de esta nación. Usted tuvo el enorme privilegio de nacer en Chile. Yo que pude visitar su país tan hermoso, tan grande, tan productivo, con una comunidad tan culta. Yo que tuve el honor de nacer en Colombia, cuando mi Dios le da a uno estos honores, uno cómo los paga, haciéndose moler por su país, cueste lo que cueste. Si cuesta la vida, pues ese es un precio muy chiquito. Y es el precio que hay que pagar. Lo importante es uno no tener miedo. Mire, el presidente Uribe me enseñó a mí que la victoria del terrorista es acomplejar al gobernante. Nosotros no nos podemos dejar acomplejar, no nos podemos dejar ver abatidos, porque cuando la gente tiene miedo, tiene incertidumbre, tiene desesperanza, uno tiene que tener la capacidad de ser firmeza, de ser respuesta y ser esperanza. Nosotros no nos podemos dar los lujos de los miedos o los abatimientos. Eso no le queda bien a quienes tenemos la obligación, como la tiene usted, doctor José Antonio, la tengo yo, de ejercer este trabajo público. Entonces, esos son gajes del oficio. Igual, Colombia entera ha sido objetivo militar de la FARC. Ellos por 7 décadas han secuestrado, han asesinado, han puesto bombas. Eso no es nada extraordinario, es lo que padecen día a día los ciudadanos en Colombia. Muy inspiradoras sus palabras, yo creo que para muchas personas que nos están escuchando. Y en todo este análisis que usted hacía de la justicia, del derecho, hay organismos internacionales. Y esos organismos internacionales, al menos lo que vemos en Chile, es que han buscado romper la soberanía nacional, la identidad nacional, y están en muchas ocasiones capturados también por una ideología. ¿Cómo ve usted esta intervención o intervencionismo de organismos internacionales en las políticas públicas de una nación? Doctor José Antonio, yo no le creo a la diplomacia babosa. Yo no le creo a esas buenas maneras llenas de hipocresía. Yo le creo a la verdad y le creo a lo correcto. Y usted acaba de hacer énfasis
en un punto muy importante, y es que nosotros tenemos que ser capaces de denunciar la indebida injerencia de organismos internacionales. Nosotros tenemos que ser capaces de denunciar la agenda globalista de algunas de esas entidades. Además, una agenda que quiere pasar por encima de la Constitución y la ley de muchos países, que quiere pasar por encima de la división de poderes y de los órganos legislativos. Le voy a poner dos ejemplos. Yo le contaba ahora lo que pasó en Paraguay. ¿Sabe qué me llama la atención? Que una de las entidades que se manifestó fue la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Y en vez de manifestarse reclamando a la guerrilla criminal que utiliza a los pequeños, le reclama al Estado, que estaba cumpliendo su obligación constitucional y legal contra un blanco legítimo, que es un campamento de una estructura criminal. Ahí ve uno el doble rasero. Eso hay que mirarlo con atención, porque muchas veces desde esos organismos se presiona para deslegitimar al Estado y terminar legitimando a los criminales. Le pongo otro ejemplo. Organismos internacionales que quieren hacer ver que, por ejemplo, el aborto es un derecho y que cuando se habla de equidad de género califican como uno de los puntos para ver la equidad de género en los gobiernos el que las mamás asesinen a sus hijos en el vientre. ¿A usted le parece que eso está bien? Mire, doctor José Antonio, asesinar no es un derecho en ningún país, y que una mamá asesine a su pequeñito en su vientre no puede ser un derecho, y eso no mide equidad de género. Para mí, equidad de género, ¿qué es? Por ejemplo, a igual trabajo, igual salario. Eso es equidad de género. Entonces, ahí es muy importante que los demócratas, en vez de esa diplomacia babosa y milindrosa, tan dedicada a las buenas formas y tan solapada, pues nos dediquemos a fortalecer los organismos internacionales, sí, pero organismos internacionales que cumplan la misión para la fundamentación, respeten la soberanía de los pueblos y que respeten la división de poderes y que respeten la idiosincrasia de esos pueblos, porque a uno no le pueden imponer moditas desde afuera. Cada pueblo tiene una identidad, tiene unos valores y hay que respetar y hacer respetar esos valores, doctor José Antonio. He mencionado ya en 2 ocasiones el uso de menores de edad para actividades delictivas. Y eso en Colombia, por lo que tengo entendido, fue utilizado por los narcotraficantes, es usado por los terroristas, por las FARC. Acá en Chile estamos viendo un proceso donde se encubre el tema a través de la autonomía progresiva y se señala que los jóvenes hoy día sin autorización de sus padres pueden ir a manifestaciones o a distintas actividades políticas, pero muchas veces también hemos visto acá cómo en lugares donde va a haber violencia, los que van a generar la violencia acuden con menores de edad y niños menores de 12 o 14 años que se ponen al frente de estas actividades, o bien mujeres embarazadas o distintas personas que son más vulnerables al uso de la fuerza legítima por parte de las policías o de los organismos que tienen que ejercer el control. ¿Cómo avanza la organización criminal en el uso de menores de edad o en el abuso de menores de edad? Y cómo las organizaciones que están llamadas a velar por la protección a los derechos de los niños siempre tienen una doble manera de enfrentar la situación y critican mucho una situación y hacen oídos y ojos sordos y ciegos, ¿no es cierto?, para la otra situación. Doctor José Antonio, lamentablemente en Colombia hemos visto la instrumentalización de los menores por parte de las estructuras criminales, especialmente la FARC. Mire, en los últimos 18 años, en Colombia más de 14.000 niños fueron reclutados de manera forzosa. Ese es un delito de lesa humanidad, es un delito además que no precluye y es un delito que persigue el derecho internacional. Pero no solo eso, han abusado de ellos, los han usado en pornografía y muchas estructuras criminales se valen de niños. ¿Por qué? Primero,
por la imposibilidad de judicializar menores. Como en la mayoría de países los pequeñitos no se pueden judicializar, para las estructuras criminales es muy bueno utilizarlos en distintas etapas y en distintos temas para el delito. Por ejemplo, en Colombia se habla de carritos, niños que utilizan para llevar droga en el negocio del microtráfico o para hacer vigilancia en los barrios. Incluso hemos encontrado niños que utilizan como sicarios porque no pueden ser judicializados. Qué grave, y el mundo debería empezar a ver con preocupación eso, y es la imposibilidad de judicializar menores, los vuelve muy atractivos para instrumentalizarlos las estructuras criminales. Dos, lo hemos visto en las protestas, cómo utilizan niños. ¿Por qué? Porque los usan como carne de cañón para tratar de contener la autoridad legítima de la fuerza pública. Y la fuerza pública, cuando va a ejercer su autoridad legítima, termina como todo redentor crucificado, porque las ONGs y la gente que ellos tienen de su lado, en vez de terminan denunciando al Estado y a la fuerza pública, y todo el mundo se queda callado frente al abuso de quienes los instrumentalizan. Ahí también hay una cosa que usted señaló. Ojo con las ONG de derechos humanos que se vuelven de izquierdos humanos. El derecho humano es un derecho que se tiene que garantizar a todos los ciudadanos, no un derecho sesgado por afinidad ideológica, porque ellos terminan volteando y terminan defendiendo criminales y no al resto de la sociedad, y no al resto de seres humanos. Ahí nosotros tenemos que ser enfáticos en la denuncia, en no dejar voltear el discurso y en evidenciar todos estos abusos. Mire, hay un periodista colombiano, Ervin Hoyos, que lleva 25 años estudiando estructuras criminales, especialmente la FARC, y descubrió una cosa muy grave, y es cómo todos los partidos de izquierda radical, los partidos comunistas de los distintos países, tienen dentro de sus reglamentos el uso de menores y el adoctrinamiento de menores. Hay que abrir los ojos, y cada vez más quieren quitar la potestad a los papás sobre los hijos, porque los quieren convertir en instrumentos de sectores políticos de izquierda radical y de criminales. Las sociedades no pueden permitir eso. Es que los derechos de los niños son derechos prevalentes sobre los derechos de los demás. Nuestros países han firmado convenciones y han firmado acuerdos para la protección de los derechos de los niños, pero lo que no se vale es que se le quiera arrebatar los niños a los papás para volverlos instrumentos de organizaciones criminales o de organizaciones de izquierda radical. Colombia vivió un proceso que a mi juicio fue mal denominado, el llamado proceso de paz. Chile hoy día está viviendo un proceso que también parte con un acuerdo firmado entre las distintas corrientes políticas de paz y de cambio constitucional. Iban las dos cosas asociadas, porque fruto de la violencia extrema a la que nos vimos expuestos después del 18 de octubre, los políticos reaccionaron diciendo, bueno, nosotros vamos a avalar la paz, y la paz, para lograrla, se va a lograr a través de una ilusión, cambiando la Constitución. Y por lo tanto, entramos en un proceso de reforma constitucional vía asamblea constituyente. Yo no quiero que usted se pronuncie respecto de lo que está ocurriendo en Chile, pero sí que nos pueda reflejar lo que fue la situación en Colombia cuando el presidente Santos ocupa todo el aparataje del Estado para llamar a votar sí por la paz. Incluso el actual presidente Piñera de Chile concurre a Cartagena de Indias a un encuentro con el expresidente Santos y avala con su discurso el proceso de paz. Dice que si él fuera colombiano votaría sí a la paz. Por lo tanto, todo el espectro político cercano a Santos, toda la izquierda militante, estaban por el sí a la paz. Y curiosamente, el expresidente Uribe
usted, el Partido Centro Democrático, sin todo el poder del Estado, estaban por algo que para muchos era incomprensible y decían no a la paz. Y terminan ganando esa elección cuando todas las encuestas, los analistas, los políticos decían que el sí iba a arrasar. ¿Por qué se da esa situación? ¿Qué es lo que hacen ustedes para enfrentar el poder total del Estado, de los partidos políticos, incluso de los terroristas y de los guerrilleros de las FARC, que estaban muy interesados en esa firma de paz, que finalmente incluso incluye a otros países y se discuten algunas cosas en el país que para algunos es un paraíso terrenal y para otros es un atentado a la razón, como es Cuba? ¿Qué nos puede relatar usted del proceso? Antes de hacer las reflexiones, permítame, doctor José Antonio, primero agradecerle públicamente a usted, porque usted nunca estuvo de acuerdo con el proceso. Usted fue de los pocos demócratas en la región y en el mundo que entendió lo que se estaba jugando en ese momento en Colombia con ese acuerdo. Lo primero es que normalmente la izquierda radical y los criminales le venden a los países dulces envenenados. ¿Por qué? Porque es que la palabra paz es muy dulce. ¿Quién no quiere la paz? En Colombia, 48 millones de colombianos anhelamos la paz. Pero es que aquí no se estaba haciendo un acuerdo de paz. Aquí lo que se estaba haciendo era un acuerdo de claudicación del Estado ante una estructura narcoterrorista. Y la historia, para dolor, nos ha dado la razón. Varias reflexiones. La primera, los demócratas tenemos que hacer una primera reflexión sobre el dialoguismo como una especie de panacea para curar todos los males. Y ahí quiero hacer énfasis, doctor José Antonio, porque hay como una especie de orgía mediática, y es que cada que hay un problema, todo mundo se nos viene encima diciendo dialogue, dialogue, dialogue. Los demócratas defendemos el diálogo, y el diálogo es fundamental en la democracia, pero diálogo no es dialoguitis. Diálogo no es hablar de todo con todos, como yo les decía ahora. ¿Por qué? Porque el diálogo en democracia se da entre demócratas, entre quienes respetamos la Constitución y la ley, y con unos límites de sobre qué se puede negociar y qué no. Ese es un primer punto que yo creo que es fundamental. El segundo punto es que muchos acuden al tema de es que hay que defender los derechos humanos, pero son solo los derechos de unos pocos. Y el cuento de la dictadura de las minorías. Entonces, en democracia elegimos un presidente y un programa de gobierno, y unos grupitos a través de la violencia quieren ganar en las calles lo que no ganaron en las urnas. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿en qué queda la democracia y en qué quedan las elecciones cuando la señal que nosotros estamos enviando es que no importa lo que decida el ciudadano libremente en las urnas, si pequeños grupos a través de la violencia, con discursos supuestamente de reivindicaciones sociales y derechos humanos, terminan imponiendo una agenda por vía de la fuerza? Tercera reflexión que les quiero hacer, como usted decía bien, no inmiscuyéndome en el caso de Chile, sino en lo que viene pasando en la región. Hay otro tema importante, y es que es bien extraño que se pretenda que esos pequeños violentos, en vez de ser ellos los que se desmovilicen y los que se inserten a la sociedad, sea toda la sociedad la que tenga que cambiar de acuerdo a lo de ellos. Hace poco tuvimos una conferencia donde usted estaba también, doctor José Antonio, creo, con el doctor Jaime Mayor Oreja, un político español muy prestigioso, y él decía que lamentablemente no nos hemos dado cuenta de lo que hay detrás de todos estos procesos de negociación en el mundo, y es la imposición de una agenda en todo el mundo, en la negociación con ETA en España, en la negociación con la FARC en Colombia, y seguramente eso se pretende en la negociación con los sectores radicales violentos en Chile. Imponer una agenda para transformar la sociedad, los valores. Miren,
Estas organizaciones no quieren más democracia ni más institucionalidad. Lo que quieren es venir a destruirlas desde adentro. Y yo con todo respeto le digo a los chilenos, no tengan miedo de defender lo correcto. Primero, porque no se derrota al que no se rinde. Dos, porque cuando uno defiende el cálculo de si se va a ganar o perder, se tiene que hacer lo correcto. A nosotros todo el mundo suicidio el no en Colombia, que quién iba a votar en contra del acuerdo de Santos y la FARC. Nosotros nos dedicamos a hacer pedagogía, a ir a cada calle, a cada escuela, a cada medio de comunicación, a cada foro, a explicar la verdad de lo que había detrás de ese acuerdo. Y los colombianos lo entendieron y por eso votaron no. Lamentablemente, y ojalá Chile aprenda de nosotros, no fuimos capaces de defender el resultado de las urnas. Y Santos terminó imponiendo a la fuerza con sus mayorías en el Congreso, de manera ilegal e ilegítima, un acuerdo al que la mayoría de colombianos dijimos no en las urnas. No tengan miedo a luchar por lo correcto. Hay temas que no admiten cálculos políticos y no importa que se pueda fracasar, pero uno tiene que defender lo correcto. Y si ganan defendiendo lo correcto, no vayan a ser cobardes para hacer cumplir lo que ganaron. Nosotros ahí tenemos que hacer un mea culpa, y es que no tuvimos el valor para defender lo que los colombianos resolvieron en las urnas, que fue decirle no a ese mal acuerdo, cuyas consecuencias hoy estamos empezando a padecer. Uribe en la cárcel y 10 terroristas de la FARC sin pagar por sus delitos en el Congreso. Uribe en la cárcel y Santrich, el Paisa e Iván Márquez desde Venezuela amenazando Colombia, continuando con el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el reclutamiento de menores. Doctor José Antonio, no se dejen imponer la agenda por unas minorías que se valen de la violencia para torcer la democracia, las instituciones y los valores que hemos defendido históricamente como sociedad. Senadora, le quiero agradecer este tiempo que nos ha dedicado. Ha sido realmente muy interesante la conversación. Y ahora entiendo esa convicción con la cual se dirigió a su profesora cuando tuvo que optar por su carrera. Espero, sinceramente, que su afirmación de ese momento frente a esa profesora que se enfrentaba a una niña de 17, 18 años, se haga realidad. Solo Dios sabe lo que cada uno nos depara, ¿no es cierto?, del futuro. Pero quizás hemos estado conversando con alguien que va a tener un cargo muy relevante en el futuro de ese bello país que es Colombia. Así que le agradezco y la insto a seguir defendiendo lo correcto, a hacer lo correcto, por defender los valores y los principios y la identidad del verdadero pueblo colombiano y también seguir colaborando a nivel latinoamericano para desenmascarar a estas personas que lo que buscan es destruir más que construir. Muchas gracias por este espacio de conversación. Y la dejo para que usted se pueda despedir de las personas que nos acompañaron en esta hora de diálogo. Gracias a usted, doctor José Antonio. Y en la vida yo siempre he creído que no hay casualidades. El tiempo de Dios es perfecto y Dios lo empieza a juntar a uno con gente por algo. Seguramente usted será presidente de Chile. Y sabe que es importante, doctor José Antonio, que con usted muchos políticos en la región hemos aprendido que no se puede ser vergonzante, que hay que tener firmeza en la defensa de los principios. El único mensaje que yo le daría a Chile es: no olviden que a veces cuando uno vive en democracia pareciera menospreciarla, pareciera no valorar lo que significa poder vivir en un país con libertades.
que la democracia se pierde muy fácil y es muy difícil recuperarla. Que miren a Cuba, que miren a Venezuela, que Chile no lo permita, que luchen con convicción por lo que creen, que hay temas que son fundamentales y principios que no admiten ni negociaciones ni cálculos políticos, que uno en la vida tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder tener la conciencia tranquila. Y que no olviden que la mayor de las causas, la más importante, es el país en el que uno nació, que es una causa que vale todos los sacrificios. Muchas gracias, doctor José Antonio. Siempre será un honor y un privilegio compartir con usted. Y yo también le ruego a Dios que lo colme de sabiduría, valor y compasión para su tarea, para su enorme tarea por Chile. Senadora, muchas gracias y ya estaremos en contacto para otro diálogo como este. Muchas gracias. Gracias.